la grabación del día de hoy y voy a empezar felicitando a dos de nuestros alumnos, Marvin Antonio Carrasco Carrasco y Diana Vanessa Rubio López. Han obtenido 35 de 35 en su segundo parcial. Entonces, los felicito tanto a Diana como a Marvin. Yo les doy un aplauso porque sé que no es fácil sacar esos 100, así que los felicito a ambos. Gracias, abogada, gracias. No enciendo la cámara porque me balda. No se preocupen. Felicidades, felicidades. No se preocupen. Gracias. Vaya, espero que así sigamos para sacar ese 100% en la clase. El resto de ustedes, quiero proponerles, también a Marvin y a Diana, por si acaso les hacen falta puntos al final, quiero proponerles algo muy especial. Quiero proponerles que si ustedes escogen 3 de las citas que nosotros hemos visto en la clase y hacen una redacción conforme a RAE, es decir, siguiendo las normas de RAE que ustedes tienen y deberían de tener desde el primer día de clase, esa hojita de RAE, entonces me la mandan en privado a mi WhatsApp, con tal de que estén bien redactadas, yo les voy a otorgar un puntito por cada una de esas 3 citas que ustedes me manden. ¿Okay? Es una excelente manera de poder llegar a ganarse puntos extra, pero también para aprender a redactar. Es algo bien importante para los abogados aprender a redactar. Una de las cosas que yo sé que es difícil es aprender a hacerlo de una manera concreta, hacerlo de una manera segura, seguir esas reglas. Créanme que yo entiendo que es difícil. Yo también tuve que aprenderlo, pero yo prefiero que aprendan acá a hacerlo y no que salgan al mundo, empiecen a litigar, tengan que presentar su primera interposición, su primer requerimiento, su primera demanda y lo primero que le va a decir la secretaria que lo mire es ni siquiera le entiendo a lo que me está escribiendo. Entonces, por favor, intenten hacer eso para ganarse esos 3 puntos, pero más que para ganarse esos 3 puntos oro encima de su 100%, que tal vez le voy a quedar debiendo a Marvin y a Diana, pero si ustedes logran hacerlo, van a obtener una mejor redacción, que es lo importante, es aprender a redactar, ¿sí? Sí, abogada, Dígame, David. repita por favor la actividad. Repítame por favor la actividad que no la pude notar. Solo Muy la bien. escuché. La actividad va a consistir en lo siguiente. Van a escoger esas citas que yo les presento, usualmente el primer parcial y el tercer parcial, en donde yo les presento una cita de alguien que yo considero que tiene algo que ver con nuestra materia o que es interesante lo que ha dicho y yo les he dicho hagan una reflexión. ¿Se acuerdan de esas 3 citas del primer parcial y hoy van a tener una cuarta cita? Pues de esas estoy hablando. Ustedes van a escoger 3 de ellas y antes de terminar este parcial, ustedes me la van a mandar a mi WhatsApp, de su WhatsApp a mi WhatsApp, no al de la clase, sino que de manera personal, a mi WhatsApp. Ustedes van a escribir su reflexión y esa reflexión tiene que estar conforme a las reglas de la Real Academia Española, a esa hojita que yo les envié desde el primer día, que esté en la plataforma y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, la redactan y por cada una que esté bien redactada, 3 es lo máximo que pueden escoger, por cada una que esté bien redactada, ustedes me van a mandar, yo les voy a subir justamente en esa buena redacción un puntito oro. ¿Sí? Abogada, el párrafo no importa cuántos renglones. Pues. Acuérdense la regla 3-10, 3 oraciones mínimo, 10 oraciones máximo. Tiene que haber una oración que sea la introducción, el cuerpo que pueden ser hasta máximo 8 oraciones y luego una que va a ser la conclusión. Esa es la regla 3-10, la famosa regla 3-10. ¿Sí? Es el ensayo. En el ensayo, Es un ensayo. usted tiene que tener como mínimo 3 párrafos. O sea que no les estoy pidiendo un ensayo, les estoy pidiendo una reflexión. La reflexión puede ser un párrafo, pero tiene que estar bien escrito ese párrafo, ¿sí? Reflexión, un párrafo, ensayo, 3 párrafos. ¿Cómo es que se llama? Oh my God, se me fue la palabra. Después del ensayo viene
El artículo ya tiene secciones, como mínimo 3 secciones. O sea que la regla de los 3 vale hasta que ya llegamos a la tesis doctoral, que muchos llamamos disertación. En Honduras le llaman tesis doctoral. Entonces, cada una tiene diferentes cosas. Una reflexión puede ser un párrafo. Con tal de que ese párrafo está bien escrito, no hay problema. Ya un ensayo tiene que ser como mínimo 3 párrafos, ¿sí? Eso no es lo que les estoy pidiendo. Les estoy pidiendo una redacción de una reflexión que esté conforme a la Real Academia Española. Un párrafo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta sobre esta actividad? Ok. Entonces. Pues creo que no. Ah, bueno, David, así me Pues gusta. creo que no. Vamos a darle inicio oficial a nuestro tercer parcial. En nuestro tercer parcial nosotros tenemos 3 temas que nosotros debatimos. El primero que vamos a evacuar el día de hoy son las generaciones de los derechos humanos. Ustedes van a ver que existen 2 diferentes teorías sobre las generaciones de los derechos humanos. Está la teoría que es la grecorromana, que ha existido y que tiene hasta el día de hoy personas que la apoyan, como por ejemplo el filósofo y profesor de Harvard, Princeton y Yale, el profesor Robert George, apoya la teoría antigua. También tenemos al abogado litigante ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero además de eso también es profesor de Derecho, solo que en la Universidad de Arizona, porque ahí es donde él vive. El profesor Michael Ferris también apoya esta teoría. Entonces todavía tenemos gente viva, o sea que no solo es que Grecia y Roma lo decían, sino que tenemos gente viva hoy en día que apoya esta teoría de las generaciones. Y luego tenemos la generación nueva, que es una generación que se fue creada en 1979. O sea que ustedes saben que en derecho que algo sea de 1979 es literalmente estar en pañales, pero esa es la teoría más conocida. Esa es la teoría que tiene aceptación por muchas ONGs, entre ellas que están en Honduras y que tienen bastante fuerza dentro de Honduras. Está World Vision, está Save the Children, está Plan Internacional, en donde ellos en su casa matriz apoyan la teoría moderna. Además de eso tenemos World Vision. Sí, World Vision. World Vision apoya. Sí. Visión mundial, sí, correcto. Sí, visión mundial, que se llama World Vision, que justamente hace poquito vi unos libros que andaban circulando de español, que habían sido financiados por World Vision y ponen el logo en inglés y todo, World Vision, ¿verdad? Y es un libro de español, o sea, de segundo grado, creo que es de español. Pero bien, no solo ellos son los que lo apoyan, ciertas personalidades que son muy conocidas en el mundo apoyan también la teoría de Vasak. Personalidades como ¿quién? Personalidades como Bill Gates, personalidades como el ahora ya Oxiso, presidente y creador de Apple y de Pixar. Se me ve el nombre ahorita, ando mal porque he estado desvelándome esta semana. Steve Jobs. Steve Jobs, gracias Diana. Steve Jobs apoyaba esta teoría. Y también tenemos filósofos que apoyan esta teoría. Obviamente es una teoría bastante nueva, entonces hay filósofos, hay profesores que apoyan esta teoría, como por ejemplo Peter Singer, que Peter Singer es un profesor que ya está retirado, se retiró por cuestiones de salud, pero que fue profesor tanto de Harvard como de Yale. O sea que gente de mucho renombre y de mucho peso en este mundo apoya la teoría moderna y gente de mucho renombre y mucho peso en este mundo apoya la teoría clásica. Entonces, esas 2 son las teorías que vamos a estudiar en las generaciones de los derechos humanos. Es importante que las conozcan las 2 y vamos a ver esa gran diferencia entre una y otra. Lo segundo que vemos, que lo vemos cuando regresamos de Semana Santa, son las jerarquías normativas. Y ahí también hay 2 escuelas, aunque muchos dicen que hay 3, pero existen 2 escuelas según su catedrática. Existe la escuela que dice que los tratados es lo superior. Sí, y ellos están muy mentalizados con que los tratados son lo superior. Y luego tenemos aquellos que dicen que es la Constitución lo superior.
Muchas personas a mí me preguntan, abogada, pero aquí a pirámide de Hans Kelsen, ¿cómo quedan las cosas? Y se los estoy diciendo muy en serio. Según Hans Kelsen, los tratados son superiores. Según ciertos juristas que han leído a Hans Kelsen, dicen que la Constitución es superior. Entonces todavía hay debate sobre qué es lo que dice Hans Kelsen, porque Hans Kelsen lo que decía era, una vez que el tratado está vigente dentro de su país, el tratado es el superior. Eso es lo que decía Hans Kelsen. Entonces está ese debate, ¿no? Y luego tenemos una realidad que ha surgido, que es una teoría de América Latina, dicho sea de paso, de las pocas cosas que podemos decir, sí, esto es de acá. No es algo que inventa Honduras, pero es algo que se aplica en Honduras. Existe en Colombia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, México. Vamos a ver. Si no me equivoco, también hay una resolución de Argentina y hay hay 3 resoluciones de Chile, en donde ellos hablan acerca de algo nuevo, novedoso, que es el bloque convencional, el bloque constitucional o el bloque de constitución o el bloque de convención. O sea, básicamente el bloque constitucional, el famoso bloque constitucional. Entonces, eso para su catedrática y para muchos juristas cabe adentro de la Constitución es lo superior. Para muchos de nosotros eso cabe ahí. Pero existe ciertas personas que dicen como, no, este es el 2.0, el 2.0. Yo no sé si ustedes han visto que ahora se traen la expresión del 2.0 para un montón de cosas y dicen que esto más bien es algo distinto, que es una tercera teoría. Entonces eso lo vamos a ver el fin de semana después de Semana Santa. Y luego tenemos esos casos de derechos humanos que ustedes están estudiando y analizando en estos momentos y que al final vamos a redactar un memorándum al respecto acerca de qué es lo que vamos a resolver de esos casos de derechos humanos. Entonces, eso es lo que vemos en el tercer parcial. Es muy bonito, es muy dinámico lo que vemos en este parcial. A mí, en lo personal, me gusta mucho porque les traigo a la realidad de qué es lo que ideológicamente nosotros vemos que existe de diferencia entre uno y otro lado. Y entonces, sin más antelación, vamos a iniciar con las generaciones de derechos humanos. Vamos a iniciar con la más nueva porque es la más conocida. Las generaciones más conocidas, inclusive si ustedes lo buscan en Google, estas son las que le aparecen, esta es las generaciones que le aparecen. Es la generación de Karel Basak. Esa es de 1979, o sea que es bebé comparada a la mayoría de las cosas que nosotros estudiamos en derecho. Empezamos diciendo que Karel Basak fue, porque murió ya. Fue un profesor y jurista del Instituto Internacional de Derechos Humanos. O sea, eso era lo que él hacía en su vida. Él basa su generación en las 3 palabras de la Revolución Francesa. ¿Quién se sabe cuáles son las 3 palabras de la Revolución Francesa? Les ayudo con la primera, libertad. Igualdad y fraternidad. Libertad. Es correcto, libertad, igualdad y fraternidad. Entonces él basa su teoría de las generaciones en las 3 palabras de la Revolución Francesa. O sea que él pretende de que nosotros pensemos que esta teoría no es de 1979, sino que es una teoría de la Revolución Francesa. ¿Sí? Y muchas personas, cuando ustedes leen esta teoría, le dicen, no, es que esto es una teoría de la Revolución Francesa. Y la respuesta es, obviamente no, fue basado en la Revolución Francesa, pero no es que de ahí viene, ¿no? Se conoce como los derechos de los humanos en la sociedad. O sea, así es como la mayoría de las personas que hablan sobre estas generaciones nos dicen, ok, estas son las generaciones de cómo los derechos de los humanos fungen adentro de la sociedad. Empezamos con la primera que ustedes me dijeron, bueno, yo les soplé la respuesta que es libertad. Libertad es la primera generación para Karel Basak y Karel nos dice, incluye la libertad y la participación política. ¿Sí? Esto es lo que incluye esa primera generación, la libertad y la participación política.
una de las cosas que nosotros aprendemos es cuál es la diferencia entre derechos y libertades. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién me quiere ayudar y decirme cuáles son la diferencia entre los derechos y las libertades? Ok, quedaron 100. Abogada. Dígame, Marvin. El derecho, la diferencia está en que el derecho es lo que nos está amparando la ley y la libertad es de elegir lo que nosotros, por ejemplo, usted tiene el derecho de trabajar y la libertad suya es que puede elegir en qué trabajar. En otras palabras, el derecho es exactamente lo que la ley me otorga y la libertad es lo que yo decido hacer sobre ese derecho. Yo tengo derecho a trabajar, pero si yo no quiero trabajar y quiero vivir de lo que hace mi esposo, esa es mi libertad, ¿cierto? Yo elijo no trabajar. Si yo quiero ser abogada, entonces yo elijo ser abogada. Esa es mi libertad. Si yo decido de que yo voy a trabajar, por ejemplo, en una jornada de 7 de la mañana a 7 de la noche, esa es mi elección. Existen personas que trabajan mejor de noche y dicen yo quiero trabajar de 7 de la noche a 7 de la mañana, jornada nocturna. ¿Sí? Entonces, eso son libertades. Lo que yo voy a escoger hacer con ese derecho es mi libertad. Yo tengo el derecho a expresarme, sí, es cierto, usted tiene el derecho a expresarse. Usted quiere expresarse haciendo una protesta pacífica, haciendo todas las peticiones al gobierno que a usted le otorguen, ir a hacer su protesta y usted se sienta literalmente con una pancarta y un tape enfrente de su boca diciendo esta es una protesta pacífica y silenciosa. Bueno, esa es su libertad si usted quiere hacerlo de esa manera, pero usted también puede interponer recursos legales. También lo faculta la ley para interponerlo y yo tomo la libertad de interponerlo. Sí, entonces esas cosas son las diferencias entre un derecho y una libertad. Mi derecho es lo que la ley dice que yo puedo hacer o lo que yo debo de hacer, ¿cierto? Y mi libertad es cómo yo decido hacerlo, ¿sí? Cómo yo decido o cuándo yo decido, en qué lugar yo decido hacerlo. Esa es mi libertad. Entonces, para Basak, lo primero que nosotros deberíamos de tener es la libertad y la participación política. Y nos dice Basak que si yo no tengo la libertad de actuar, entonces ¿en qué quedan todos mis derechos? Y algo de razón tiene Basak. O sea, si yo tengo el derecho a circular en Honduras, pero la ley dice que yo no puedo circular de 10 de la noche a 5 de la mañana, ¿cómo queda esa libertad? ¿Cómo queda ese derecho? ¿Yo puedo ejercer ese derecho de 10 de la noche a 5 de la mañana? No, abogada. No, entonces están coartando mi derecho. Cuando me quitan esa libertad, no me están vulnerando a mí ese derecho. Solo en casos especiales, así como estamos ahorita, abogada, con el toque de queda. Correcto. Ahorita estamos en toque de queda. Ahorita después de las 10 de la noche, solo la bruja del pueblo dicen que sale. Aquí en Valle de Ángeles dicen que salen los búhos a las 10 de la noche y que las lechuzas y los búhos son las almas de las brujas que salen. Bien, miren, cuando uno vive en lugares chiquitos, salen unas historias que usted dice, oh my God, o sea, ¿qué estás hablando? Que las lechuzas son las brujas. Ay, a mí me han dicho unas cosas. Entonces, esas cosas justamente es una restricción que nos han hecho a nuestro derecho. Yo no puedo estar en la calle después de las 10 o antes de las 5 de la mañana, yo no puedo. O sea que el mismo gobierno central nos está coartando nuestra libertad de actuación. Y usted puede justificarlo de muchas maneras. Mire, estamos en pandemia. Mire, todavía no tenemos vacuna. Para la población en general no existe todavía en Honduras esa vacuna. Mire, y nos pueden justificar de cierta manera que nos estén haciendo esa violación, pero de que se está haciendo la violación, se está haciendo la violación. Ok, entonces no hay que taparnos los ojos y decir no se está haciendo la violación. No, no, sí se está haciendo una violación, pero esa violación está justificada según el gobierno central. Y si nos vamos a un caso internacional, pues van a tener el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, que es un apoyo muy importante que ellos pueden tener. ¿Sí? Entonces, se está dando la violación de una manera justificada, pero no nos están dejando circular.
Después de cierta hora y antes de cierta hora, no tenemos el derecho a circular, se nos está violando el derecho a circular. Y como se nos viola ese derecho, se nos viola por medio de que no se nos da la libertad de poder andar en la calle, ¿sí? Hablarles de la participación política es importante por el hecho de que para BASAC, si yo no puedo elegir a mis representantes, si yo no puedo participar para ser un funcionario, si yo no puedo llegar a ser un funcionario, entonces yo no puedo llegar, dice BASAC, a cambiar a mi país. ¿Sí? O sea, yo debería de poder participar, no debería de haber una prohibición para que yo participe. Y nuevamente nosotros vemos de que sí existen ciertas violaciones que nosotros hacemos a esas participaciones políticas. Por ejemplo, nosotros no permitimos que los residentes de Honduras que viven acá, que residen acá, que pagan sus impuestos acá, vayan a elegir a los representantes de Honduras. Esa es una violación. Nosotros le estamos diciendo, usted no puede participar políticamente en Honduras, pero nos damos cuenta de que esa violación tiene una justificación. Es que usted no es hondureño. Imagínense, si dejamos a que todos los residentes empiecen a votar, ¿cómo van a quedar esos puestos? ¿Quién va a ser los que van a ser electos? Tampoco permitimos que un residente corra para un puesto electoral. Es decir, un residente no puede ser alcalde. Un residente no puede ser presidente de Honduras. Un residente no puede ser congresista en Honduras. O sea que nosotros sí hacemos esa limitación a ese derecho, pero es justificada. Y a de usted que quiere ser residente, que usted acepta esa condición, que usted puede ser residente, pero usted no puede elegir a quienes son los que van a dirigir el destino del país. Entonces dice BASAC, lo primero, lo fundamental, lo más importante en los derechos humanos es la libertad y la participación política, porque si yo no tengo eso, yo no puedo crear leyes, no puedo modificar leyes, no puedo retar a la ley de una manera legal, yo no puedo hacer nada si yo no puedo tener libertad de actuar sobre mis derechos y tener esa participación política. O sea que tiene algo de razón BASAC, ¿no? Tiene lógica lo que BASAC está diciendo. Lo segundo, nos dice BASAC, es la igualdad, esa segunda palabra que nosotros vemos adentro de las palabras de la Revolución Francesa. Esa segunda generación incluye, dice BASAC, los derechos económicos, sociales y culturales. Esos son las tres categorías de derechos que se incluyen en esta segunda generación. ¿Qué es lo que puede entrar en ellos? Bueno, en lo económico puede entrar el trabajo, pero también puede entrar el desempleo, puede entrar la lactancia, puede entrar la maternidad, puede entrar todos los derechos laborales que nosotros podemos tener o querer tener, las vacaciones, el descanso, además de eso el salario, la remuneración, que acuérdense que salario y remuneración es distinto, salario solo es en efectivo, mientras que la remuneración puede ir más allá de eso. Y así nosotros podemos ver esos derechos económicos de una manera directa. Pero también dentro de esos derechos económicos nosotros tenemos el derecho a fundar nuestra propia empresa. Eso también es un derecho económico. El hecho de que yo pueda abrir una empresa, una sociedad mercantil, es parte de mis derechos económicos. El derecho que yo tengo de tener empleados que estén abajo de mí, de mi mando. Sí, no estamos diciendo que usted tiene el derecho a tener esclavos. Eso no es lo mismo. Pero sí usted tiene el derecho a tener empleados, así como usted tiene obligaciones, cuando los tiene, usted tiene el derecho a tenerlos. Entonces, esos derechos económicos van más allá del derecho laboral. Está el derecho a abrir nuestra propia sociedad mercantil, a tener ahorros, a tener acciones, a ser parte de la banca, a pedir créditos. ¿Sí? Entonces, esos son parte de nuestros derechos económicos. Algo que también se le ata a los derechos económicos y que está íntimamente ligado a los derechos sociales es el derecho a la educación. Porque sin educación, ¿quién le va a dar trabajo? Dígame usted a mí, yo quiero ser abogado, pero no tengo el título de derecho. ¿Quién me va a dar trabajo si yo no tengo esa educación? Si yo no sé leer y escribir, ¿quién me va a dar trabajo en una empresa haciendo algo más que limpiando? Lavando llantas, o sea, literal. ¿Quién me va a dar un trabajo siquiera de mecánico si yo no sé leer y escribir? Sí, entonces,
Usualmente, muy atado al derecho económico está el derecho social de la educación, porque tiene doble dimensión ese derecho a ser educado, ¿no? El derecho que nosotros tenemos, que lo vimos en esos videitos que evacuamos el el parcial pasado, en donde mirábamos de que la educación primaria obligatoriamente es gratuita y las siguientes pues van a tener cierto apoyo. Pero sin ella nosotros no vamos a poder realmente tener ese trabajo que nos deje vivir de una mejor manera. Además, muchos derechos sociales pueden existir. Entre ellos está el derecho social que yo tengo a formar mi propia familia. Y eso es bastante controversial. Lo vimos cuando estábamos hablando de la familia en esos videos, qué es lo que significa familia, cómo es que nosotros hablamos de la familia, cuáles son los incentivos que nosotros le damos a esas familias desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de las políticas públicas. Entonces, esos derechos sociales también son importantes. Y luego tenemos los culturales, y en los culturales nosotros tenemos el idioma, por ejemplo, que nosotros desgraciadamente en Honduras no es como que hemos fortalecido esto de los idiomas, porque yo no conozco, yo en lo personal, no conozco a alguien que hable lenca, por ejemplo. Sí, esas lenguas que son supuestamente nativas a Honduras, nosotros no las tenemos, no conocemos de ellas, no nos las enseñan en las Abogada, escuelas. Dígame. e incluso no hay en la escuela una clase en sí que diga así como español, inglés, así que lo preparen en el idioma. Correcto. Correcto. No, no hay esas cosas. Yo sí conozco gente que habla garífuna, eso sí lo conozco, inclusive trabajé en la Corte Suprema con un muchacho que él habla garífuna, está bien todavía José, pero sí, él habla garífuna y sus padres hablan garífuna, ellos son garífunas, entonces por lo menos eso sí lo sé, pero no es como que yo lo entiendo, ¿no? Mucho menos decir de que en Honduras nosotros apoyamos estos idiomas, yo no lo miro de ninguna, yo voy a cualquier librería, voy a cualquier biblioteca, trato de buscar un libro en otro idioma y no veo esa opción, mucho menos ver un diccionario de español a garífuna o de español a lenca, eso yo no lo veo en la mayoría de las bibliotecas y librerías donde usted va, aquí en Tegucigalpa por lo menos no lo veo. Usted puede ir, por ejemplo, a Larach, que Larach y compañía venden todos los libros de primero a sexto grado, de matemáticas, español y todo lo demás, y usted puede encontrar diccionario de inglés a español y español a inglés, pero yo nunca he visto un diccionario que sea español a garífuna español, eso yo no lo he visto por lo menos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de derechos son de los cuales nos habla BASAC, los derechos culturales del idioma, pero además, dígame David. Abogada, del tema que está hablando en parte cultural, en el sector educativo conocí un programa de contratación de maestros que eran de la región, o sea, que manejaban el idioma, ¿verdad? O lenguaje lenca. Más que todo en la Mosquitia veo que se va marcado porque contratan personal de la región, maestros de la región, para que no se pierda también esta parte cultural. Pero después no encontré alguna o sea, el fortalecimiento pues de que se haya implementado más en la zona lenca de aquí de Intibucá o algo así, ¿verdad? Pero en la zona de la Mosquitia sí me di cuenta de que realmente pues de la región, personal de la región contrataron para mantener siempre la cultura de ahí. Que es muy importante, ¿cierto? Que dicho sea de paso, es algo que nos ha dicho la Corte Interamericana que debemos de hacer, fortalecer y darle la opción a que los niños estudien en el idioma que ellos manejan. Eso es parte de las obligaciones que nosotros hemos adquirido. Dígame, Evelyn. Abogada, que por ejemplo yo me gradué de magisterio en La Esperanza y a nosotros nos enseñaron lenca, pero fueron algunas palabras y también nos enseñaron el himno nacional en lenca, que es lo único que no se ha perdido totalmente. Mire qué interesante, por lo menos en ciertos lugares sí les enseñan, especialmente si usted está cerca de esos niños, que ese es el idioma que ellos hablan. Es
parte de la cultura de ellos que ellos puedan mantener su idioma. ¿Les deberíamos de enseñar español? Claro que sí, porque si no, ¿cómo van a funcionar en el resto de Honduras? Pero sí es importante mantenerles su idioma. Además de eso, nosotros deberíamos de enaltecer y todos conocer sus danzas, su música, no solo el 15 de septiembre, el sueñito, ¿verdad? Sino que todo el año nosotros tener esa exposición a su música, su arte, su comida, hacer respeto a la religión que ellos ostentan. Dígame, Ros. No, abogada, igual con la compañera, pude tener, fíjese, la oportunidad de ver todas las etnias que hay en Honduras. Como dice el compañero, que contrataban personas para redactar los libros que nosotros mirábamos en la escuela, ellos los pasaban, viera qué bonito, incluso tenían una persona especial dibujando los mismos dibujos que habían en ese libro y ellos lo volvían a hacer, solo que en el idioma de ellos. Eso lo miré en una parte de la Secretaría de Educación, pero nunca los miré que estaban así como para que nosotros los pudiéramos adquirir, ahí sí no. Miren qué interesante, o sea que tenemos por lo menos la iniciativa de querer hacerlo, tal vez llega únicamente a esos lugares donde solo ellos están, pero el resto del país, muy bien, gracias, ¿verdad? O sea, literal, tenemos lugares en Honduras como Tegucigalpa y San Pedro Sula en donde le damos más importancia al inglés de lo que le damos a las lenguas que nosotros hablamos, ¿sí? Entonces, yo no estoy diciendo que el inglés sea malo. Si por mí fuera, todos en Honduras hablaríamos inglés, se los digo muy en serio. Si por mí fuera, así fuera la realidad, que todos sabríamos hablarlo. Es un idioma altamente importante, es un idioma que maneja el mundo no solo comercial, sino que el mundo legal en derecho internacional. Entonces, para mí, nosotros deberíamos de enseñarlo, pero si usted me pregunta a mí desde el punto de vista cultural, si a mí me hubiera gustado por lo menos tener la opción como extracurricular siquiera de aprender uno de los idiomas de Honduras, yo le hubiera dicho que sí, lo más seguro el garífuna, porque cuando era cipota me encantaba, ya tengo canas ustedes, era cuando Banda Blanca era famosa, entonces me llegaba, como dicen los jóvenes, me llegaba el garífuna, pero yo no tenía ningún lugar donde yo podía ir a aprender y no conocí a alguien que hablara garífuna hasta que no empecé a trabajar en la corte. Vamos a ver, en mi segundo o mi tercer año de estar trabajando en la Corte Suprema, que conocí a este muchacho que era garífuna y hablaba garífuna. Entonces, ese tipo de cosas es una pena que nosotros no la tengamos, que no tengamos ese acceso a esas culturas tan importantes. Siempre hablándoles de la Corte Suprema, en todo el tiempo que yo estuve, tanto en el juzgado de familia como en la sala de lo constitucional, nunca jamás en mi vida yo vi un escrito presentado en otro idioma, lo cual eso debería de ser permitido. Yo sé que nuestro idioma oficial es el español, constitucionalmente hablando, pero nosotros deberíamos de permitir, especialmente en cuestiones de habeas corpus, que las personas presenten en su idioma esos recursos. No lo vi nunca y tampoco vi nunca de que cuando nosotros íbamos a tomar un testigo se le ofreciera el servicio de un traductor. Nunca lo vi. En todo mi tiempo en la Corte Suprema nunca lo vi. Sí sé que en ciertos lugares, especialmente en la Mosquitia, en cuestiones penales usualmente les hacen el ofrecimiento de un traductor, pero a nivel de la Corte Suprema aquí en Tegucigalpa nunca lo vi. Se los digo muy en serio, lo cual es muy contradictorio a ese derecho que nosotros tenemos del acceso a la justicia. ¿Cómo yo voy a tener acceso a la justicia si no entiendo lo que me están diciendo? ¿Cómo yo voy a tener acceso a la justicia si el juez me está diciendo algo, alguien me lo traduce, o sea, mi abogado, tal vez alguien que yo traje conmigo, nadie de manera oficial me lo traduce, yo contesto y traducen mi respuesta? ¿Será confiable eso que ha sucedido? Entonces, eso también es parte de los derechos culturales de los cuales nos habla BASAC. Les recuerdo, pues por su mismo nombre, y como ustedes vieron que él es del Instituto Internacional de Derechos Humanos que queda en Europa existen 27 idiomas oficiales, muchos más que no son oficiales. Entonces, cuando él habla de estas cosas, él lo está viviendo en carne propia, que yo estoy en un lugar donde se habla alemán, pero yo hablo danés, que parecen y son muy similares, sí, pero es como que usted vaya a Portugal y quiere entender lo que está sucediendo en un juzgado en Portugal. Va a estar muy difícil, ¿verdad? Que alguien que hable español entienda
profesionalmente lo que está sucediendo en Portugal. Entonces, esas cosas también las hablaba Basak del idioma y la importancia del idioma. Luego tenemos la tercera generación. En la tercera generación, él habla de la fraternidad. Es la tercera palabra de la Revolución Francesa. Y aquí nos dice él, se incluyen los derechos solidarios. Y cuando hablamos de los derechos solidarios, estamos hablando muy específicamente de la cooperación. ¿Cómo nosotros vamos a hacer esa cooperación? ¿La vamos a atar a ciertos requisitos? ¿Va a ser una cooperación libre? Además de ellos, estamos hablando también de, sí, nosotros tenemos el derecho social a la educación, pero para eso tenemos que ser solidarios. Tenemos que tener esos programas que sean basados en niños que quizás tengan problemas de aprendizaje o tengan problemas de una capacidad distinta, como dicen algunos, discapacidad, como dicen otros, como por ejemplo, los que no pueden ver, los que no pueden escuchar, los que no pueden hablar, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a ser solidarios con ellos? O sea que los derechos solidarios no solo son la cooperación, sino que en el día a día, cómo nosotros vamos a dar acceso a los derechos que nosotros tenemos. ¿Cómo le vamos a dar acceso? Y eso puede ser también un problema monetario. Es decir, esa niña, que yo siempre les menciono, una niña de la montaña a la flor, esta niña de la montaña a la flor necesita todo, necesita que le demos todo, necesita solidaridad en todo. Necesita solidaridad en una casa, en la comida, en la vestimenta, en la mochila, en el lápiz, o sea, en todo. Entonces, eso es de lo cual nos habla Karl Basak en la tercera generación. Los derechos solidarios. ¿Cómo nosotros vamos a hacer efectivos todos los otros derechos para todas esas personas que quizás no tengan una manera directa de accederlos? ¿Sí? Entonces, muy interesante esta teoría. Esta teoría tiene bastante, como les dije, peso a nivel internacional, pero además de eso, pues del 79 para acá han sucedido cosas. Y entonces vienen personas que están vivas ahorita, como Peter Singer, y dicen, tenemos que expandir esta teoría y vamos a incluir lo que algunos dicen es una cuarta generación, lo que otros dicen es parte de la tercera. Y ahí dicen ellos que se incluyen los derechos de los humanos como una especie. Miren qué interesante. Y en esos derechos nosotros vamos a incluir el medio ambiente, o sea, el derecho que yo tengo a respirar y que no me dé alergia. Uno de los derechos que más se viola en Honduras, ¿verdad? O sea, la cantidad de alergias. ¿Cómo yo les quiero explicar que ahora hasta mis perros tienen alergia? Mis perros que se criaron en Estados Unidos, que los adopté cuando me casé con mi esposo, los trajimos a Honduras y ahora ellos tienen que tomar loratadina. No les estoy bromeando, porque el medio ambiente en el que nosotros vivimos, aunque yo no vivo en Tegucigalpa, yo vivo en Valle de Ángeles, en medio de un montón de pinos, en medio de literalmente que aquí caen aguaceros y en Tegucigalpa nada, aún así a ellos les da alergia porque no están acostumbrados a tanta contaminación. Entonces, ese medio ambiente, dicen estos nuevos juristas, deberían de ser incluidos ya sea en la tercera generación o en la cuarta, el medio ambiente sano. El hecho de algo que sucede en Tegucigalpa, mucho más drástico en Comayagüela, los que han estado en Comayagüela, la contaminación auditiva, los pitos, Dios mío, los pitos de los camiones, de los buses, de los carros, de las motos, o sea, eso se llama contaminación auditiva. Y si usted habla con una persona de Tegucigalpa, el tono de voz es más elevado, el timbre de su voz es más elevado de lo que es de una persona que viene de Valle de Ángeles, que queda literalmente a 20 minutos. Bueno, yo lo hago en 20 minutos. 30 minutos, digamos, pues vaya, pues que queda 30 minutos a media hora de Tegucigalpa. La gente aquí en Valle de Ángeles le habla un tono más bajo porque la audición que ellos tienen no está tan afectada por esa contaminación auditiva. Entonces, ellos hablan acerca de un medio ambiente sano que es parte de esos derechos de los humanos como especie. La segunda que nos hablan es del derecho a la información. No solo la información pública, o sea, en qué se van
todos esos impuestos que pagamos, en qué se van esas donaciones que nos dan. No solo estamos hablando de la transparencia en la información, sino que también estamos hablando de mi información. ¿Qué información es la que tiene el Estado de mí? Y eso puede ser algo como mi récord crediticio, o puede ser algo como a mí me atendieron en un hospital público y yo quiero saber qué es lo que dice el expediente médico acerca de mi persona. O sea, ¿cuál es la información que maneja el Estado de mí? Eso es bien importante que nosotros lo conozcamos. Además de eso, hablan acerca de las comunicaciones. Y cuando nos hablan de las comunicaciones, no solo están hablando de la comunicación como los medios comunicativos, están hablando de esto. Están hablando de que nosotros tengamos acceso a un celular, algo que no existía en el 79, ¿sí? Que tengamos acceso a un celular, que tengamos acceso a un correo electrónico, al WhatsApp, a esas diferentes cosas. De eso es que nos están hablando con las comunicaciones. Y lo último que nos hablan, que está muy atado a las comunicaciones, son las nuevas tecnologías. Y en las nuevas tecnologías no solo estamos hablando de las TICs, ¿no? De las famosas TICs que tanto nos hablan en cuanto a la computadora, la laptop, la tablet, sino que también estamos hablando de las nuevas tecnologías en campos específicos, como por ejemplo, para los abogados, la firma electrónica, los expedientes digitales. Eso en Honduras sucedió por la pandemia, si no, yo no sé cuántos años más estaríamos sin esa opción. Pero además de eso, estamos hablando también de profesiones como el campo, en donde existen nuevas tecnologías de riego, nuevas tecnologías de fertilización, nuevas tecnologías para erradicar las plagas sin uso de pesticidas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las nuevas tecnologías, no quiero que solo se enfoquen en esa laptop, sino que también abran su mente y miren cuáles son esas nuevas tecnologías que existen en las otras profesiones, que han sido inventadas, la mayor de ellas, fuera de Honduras y que nosotros tenemos que traerlas para Honduras. Entonces, esa sería la tercera, la adición a la tercera, o ya sea una cuarta generación que nosotros tenemos en las generaciones de cara al BASAC. ¿Tienen preguntas sobre estas generaciones? No, abogada. Solo comentar esta parte de la cuarta generación, que es, bueno, en nuestro ámbito del medio ambiente es un poco complicado, porque culturalmente pues estamos siempre utilizando las mismas formas de comportamiento, ¿va? Mire, aquí en Ciguatepeque hay una zona bien transitable y hay bastantes sitios de reunión, y pasan unas motocicletas con un sonido ensordecedor que no se puede hablar, no se puede escuchar, y al final, o sea, hay controles para eso, pero no se actúa. Entonces, en eso sí estoy viendo yo que la contaminación ambiental y auditiva sí es bien, no es muy respetada, pues, no se respeta. Es correcto. Yo creo que cuando yo era chiquita, yo iba a Ciguatepeque porque tengo familia allá, y a mí me encantaba ir por dos cosas: por el clima, porque era bien heladito, pero además de eso me encantaba ir por la tranquilidad que uno vivía en Ciguatepeque. Y ahora yo no siento lo mismo, se los digo muy en serio. Yo voy a ver a mis familiares y siento un calor que pareciera que ando en Choluteca de 1980, y además de eso siento esa contaminación auditiva de la cual les habla David. Es muy en serio. Yo la siento. ¿Alguien más quiere comentarme algo sobre esto? Ok. Quiero recomendarles, si les interesa el medio ambiente, Netflix acaba de sacar un nuevo documental. Se los recomiendo por si acaso no van a salir en Semana Santa, van a estar en su casita y van a hacer Netflix and chill. El documental está obviamente en idioma inglés, pero tiene sus subtítulos y, si no me equivoco, el audio en español. El documental se llama Seaspiracy. Se los enseño acá. Seaspiracy, así se llama. La conspiración en el mar. Y les habla acerca de la contaminación que hay, de todos esos
de todas esas mafias que hay en el alta mar. Les habla acerca de los piratas que todavía existen y de cómo inclusive los narcotraficantes están metidos en cuestiones como el tráfico de delfines, el tráfico de tiburones y cosas de esa naturaleza. Se los recomiendo, según me dicen mis colegas que están en la UNEP, en la PENUMA, que nosotros le decimos en español, que yo lo conozco como la UNEP, me dicen mis colegas que está buenísimo el documental. Vamos a ver, alguien me tiene un comentario. Ok, no se preocupe, Rosemary. Yo subo esto en la plataforma. Bien, si no tenemos nada más que agregar en esta generación de BASAC, los voy a dejar con la cita del día de hoy. Voy a darles 10 minutitos para que estiremos las piernas, para que nos relajemos y también que para al regresar ustedes escriban su reflexión sobre esta cita. Los miro en 10 minutos, muchachos. Gracias, abogada.
clase, abogada, ¿y para cuándo es? Es para la semana es para el último día de clase. El último día de clase, ya les digo cuándo es. Vamos a ir al calendario. Nuestro último día de clase es el 9. El 9 de abril. Es para el 9 de abril. Ok. Perfecto. He visto Ok. como cuatro son, ¿verdad, abogada? Sí, hemos visto 4 hasta el momento. Ustedes pueden escoger 3 de ellas o tal vez les gusta la que vemos la semana después de Semana Santa y pueden usar esa también. ¿Ok? Pero escojan 3. Abogada. Dígame, Marvin. Entonces, la última semana de clases, el 9, Sí. sería el último día ya. Sí, Porque creo yo. 2 creo que es el otro viernes. No va a No. haber clases, ¿o sí? Vamos a ver. Solo tendríamos otro viernes. Ah, no, entonces sería el 16, tienen razón. Entonces sería para el 16 la tarea. Sí, faltan 2. Sí, faltan 2. Sí, estaba contando el 2, como el calendario me sale así el calendario. Entonces dije, yo esta es la semana de Semana Santa y me fue al siguiente y conté el 2. Sí, tiene razón, es el 16 entonces. El 16 es el último día de entrega. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto cuál es la realidad de Carl Basak, cuáles son esas generaciones de Carl Basak, y entonces ahora vamos a ver cuál es la clasificación que nosotros hacemos. Ah, disculpe, Evelyn, tiene su mano levantada, dígame. Abogada, con respecto a la frase, que igual los padres se han ido como debilitando, como, no sé, cómo decir esa palabra, que antes la forma de educar era más rígida. Por ejemplo, en mi caso, antes nosotros nos íbamos a acostar a las 9 y nos levantábamos temprano porque teníamos clase, no podíamos salir si no habíamos hecho nuestras tareas, estábamos castigadas el fin de semana si no nos aprendíamos las tablas. Ahora tenemos un hermano de 15 años que ya está en el colegio y le digo a papi en el Día del Padre, lo felicito, le digo por ser un gran padre, y me dice que mi hermano, el menor, no se sabe ni la tabla del 4. Es increíble que ya estando en el colegio y no se sepan ni las tablas. Y qué mejor ejemplo que mi familia, pues. Entonces, ahí va que los padres se han ido, ahora ya no le pueden levantar la mano a sus hijos porque ya lo demandan. Es ilógico que un padre ya no pueda ni educar a su hijo porque Perdido autoridad, compañero. Ajá, exacto. Entonces, todo eso se va descuidando la familia y obviamente la nación y así el mundo en que vivimos. Es cierto lo que dice su compañera Evelyn. Yo lo vivo con mis amigas que tienen sus hijos ya. Tengo unas que son las mamás malas, ¿verdad? Las malísimas, las que les ponen, tienen que estar en la cama a las 9, la única manera en que no están en la cama es si tienen que hacer tareas. Eso es en secundaria. En primaria tienen que estar en la cama desde las 7:30. Algunas son un poquito mejor y las dejan hasta las 8, ¿verdad? Pero tienen hora de dormida, tienen hora de despertarse, no importa si es fin de semana, tienen que despertarse temprano, tienen que bañarse todos los días. Esa es otra cosa que ni eso les han inculcado, el aseo personal. Tienen que bañar todos los días, tienen que andar bien peinados. Yo llego y lo primerito que le dicen es salude a tía Laura. No soy tía de ellos, pero como me han conocido toda su vida, soy su tía. Entonces salude a tía Laura y todos los hijos de esas amigas mías, todos me saludan. Bueno, ¿para qué? Son buenos alumnos, la gran mayoría. Y luego tengo otras amistades que es que el niño tiene que dejarlo uno ser, ¿verdad? El niño tiene que ser. Y yo llego a la casa de ellos y ellos pueden estar viendo tele en la sala y no apagan el tele, no le bajan el volumen, a ellos les vale. De que yo haya llegado, les vale. Hola, les digo yo, ¿cómo están? Bien. Y ya, no es como, hola, ¿cómo está? No, bien. Y entonces uno ve la diferencia, clara diferencia entre unos papás, y eso que les estoy hablando, que toditas de las que les estoy hablando tienen mamá y papá en casa. O sea que han perdido esa autoridad, han perdido ese respeto que hay que tener por los papás.
se ha perdido completamente. Entonces, si eso es en hogares donde están los dos, ya se imaginan donde solo está uno, ¿verdad? ¿Cómo será? También tengo cómo me criaron a mí. A mí, por ejemplo, éramos dos niñas, nunca nos pegaron. Bueno, yo creo que tal vez unas 2 veces me habrán pegado a mí, pero fue dramático, ¿verdad? Fue así de, me hicieron así una vez y o sea, escándalo. O sea que a mí nunca fue una sanción física la que me ponían, a mí me ponían sanciones psicológicas. Me sentaban y me daban un sermón. Y yo le decía a veces, mamá, pegame, ya sé que me vas a ir a dar un sermón, pegame mejor. Y me decía, van a creer que yo te pego. Yo, me vale, mejor pegame, ya sé. Y si sabías que no tenías que hacerlo, ¿por qué lo hiciste? Y me sentaba a aquellos sermones y si una hacía el mal, las dos éramos sermoneadas. O sea que era parejo para las dos, ¿verdad? Entonces hay diferentes maneras de castigar, pero el castigo fue efectivo, ¿verdad? El castigo, las dos éramos buenas alumnas, mi hermana fue excelencia, se graduó con 4.28 de 4, lo hacían en base a 4, entonces ella se graduó con 4.28 de 4, o sea que más de 100. Explíqueme usted eso a mí. Esa era mi hermana, yo era un poquito más rebelde, entonces yo no me gradué con 4, yo me gradué con 3.80 y algo, ya ni me acuerdo, pero con eso me gradué. Las dos somos profesionales, las dos somos independientes, las dos pasamos pendientes de mis papás, o sea que ellos han visto un producto bueno de lo que ellos hicieron. Pero ahora yo miro cómo están creando estos hipotes y Dios mío, que yo le hubiera tenido, es que yo siempre pongo los ejemplos de cuando voy a PriceMart y esas cosas, que veo que un cipote se tira al piso, quiero marshmallow, quiero chocolate, que yo le hubiera hecho eso a mi mamá. ¡Ja! Ok, a mí con los ojos me dominaban a mí. Mi mamá solo me quedaba viendo y yo ya sabía que las cosas estaban mal. Ya si ella se bajaba los anteojos, si me hacía así, ay, mamita, la que me tocaba, ¿verdad? O sea que así lo controlaban a uno ahora. Y ahora me tengo que bajar al nivel del niño y decir, y físicamente ponerme yo en cuclillas y decirle, mi amor, tenemos chocolates en la casa. Ah, sí que mi mamá hubiera hecho algo así, ¿verdad? Dígame, José. Sí, abogada, creo que la compañera son las crianzas que que nos dieron a nosotros, digamos, los que ya estamos grandecitos, ¿verdad? Porque los papás antes sabían mandar, ahora los papás no sabemos mandar, porque ahora, como dice usted, lo que nos piden le damos a los niños. Y antes, si habían dos adultos platicando y estaba un niño de metido, ahí sabía que la ganaba. Y ahora usted está platicando con alguien y le dice usted, ah, mira tal cosa. Mentira, papá, eso no es así, esto fue así, papá. Entonces, en las escuelas también ahora los maestros que hay, como tanto derecho que tiene el niño, antes a uno le daban con una vara del monto, sino con una faja de hule que tenían, y el papá no tenía por qué decir nada, ni le contaban los papás porque lo volvían a tornar en la casa. Entonces, todo eso ha cambiado, la educación. Es correcto, es correcto. Yo iba a una escuela que no estaba ni en esa escuela, de un alumno de ahí, cuando acordaba la maestra me daba mi riendazo y no era alumno de la escuela, yo que iba a ver, ¿qué andaba haciendo ahí? Venga para acá. Por andar de loco, metiéndose donde no le importa, así le dijeron a José. Entonces, no, las cosas han cambiado. Nosotros hemos descuidado mucho a la familia, nos hemos vuelto en personas más obsesionadas con el teléfono. Como que si el teléfono va a criarle a usted al cipote, ¿verdad? Están obsesionados los papás con el teléfono, como que a veces yo miro que están con el teléfono y el niño haciéndoles preguntas y ellos en el teléfono. Entonces, esas cosas, dígame, José. Yo hoy miré una actuación que hasta la grabé, le tomé fotos ahí ahora, de una muchacha con 2 niños. O sea, a lo que hemos llegado, ve que estaba grabando ella bailando enfrente de un carro y los niños se le metían, los apartaban. Después vino y se puso a ver el teléfono, no sé con qué estaban enseñando y le estaba viendo todo. Vino, se sacó la chiche, así, el niño colgado, sentado, y ella con el teléfono. Y yo, qué barbaridad, lo que hemos llegado realmente. O sea, el teléfono nos tiene perdido realmente, pues, la tecnología, estamos perdiendo todo lo que tenemos, hasta la vergüenza pierde la gente. ¿eh? Qué barbaridad. No, es que qué barbaridad. Si no tiene perdido a los padres, tiene perdido a los hijos. Porque en nuestro caso también, el papi y mami a Gabriel, tal cosa.
Gabriel, tal cosa. Entonces le decimos nosotros, papi, mami, ¿cómo es posible que se hayan dejado quitar la autoridad de tal forma? Que tienen que gritar varias veces o a veces mandar y que no les hacen caso porque por estar en el celular. Entonces mi hermano enojado una vez dice, ay mami, papi, ¿cómo es posible? Dice que tengan que venir de Ciguatepeque a decirles cómo educarme. Enojado porque metido en el celular, es el colmo. Sí, es impresionante realmente. Yo lo miro con mi nieto. Yo tengo regla, pues es que yo siempre he sido cableada, ¿va? Entonces yo tengo regla que cuando uno está comiendo, uno no está en diapositivos. No. Ni tele prendida, que yo crecí con tele, no. Tele prendido durante uno está cenando, no. Y a mi papá le costó bastante porque yo puse esa regla cuando yo solo tenía 15 años. Yo le dije, no, papá, vos no tenés por qué estar viendo televisión cuando nosotros estamos cenando. Porque le gustaba ver las noticias. Le digo, no, las noticias siempre van a estar ahí. Tu familia no siempre va a estar aquí, le dije. Y yo siempre fui así, yo siempre fui bien cableada. Y a mi nieto, a mi nietastro, le puse la regla y no le gustó, me hizo berrinche, me lloró, me dijo que yo era mala, no sé qué. Y ahora usted ni siquiera le tiene que decir. El niño ya sabe que si yo estoy ahí para desayuno, almuerzo, cena, él no puede tener la tablet, ni siquiera se lo tengo que decir. Y me dice la mamá, ¡ah! ¿Y cómo hiciste que él se... No, yo le dije una vez, le dije, eso fue más que suficiente, aquí no hay tablet. Y él armó el berrinche. Vos arma berrinche, allá ve, allá armalo, porque yo no te voy a estar escuchando, allá anda, armalo. Me dicen, puchica, me dice, vos sí que tenés psicología. No, le digo, es que yo desde chiquita fui cableada, le digo yo. Entonces, ya el niño ya sabe, no le tuve que decir más, se lo dije una vez, esta es la regla de mi mesa, esta es mi mesa y esta es mi regla. Eso es lo que se hace, aquí no se ve ningún dispositivo, no se enciende la tele, nada, aquí uno habla en la mesa y ya. Berrinche mi hermano, me estuvo llorando como 10 minutos y después él le olvidó y ya le dio hambre y se vino a sentarse en su tablet a comer. Ya ve mi amor que no es tan malo, vaya, ya estuvo. Y después de ese día, nada que ha intentado volver a llevar la tablet a la mesa. Entonces es eso, es que hemos perdido la autoridad, completamente la hemos perdido. Pero bueno, vamos entonces a la clasificación por importancia. La clasificación por importancia está basado en la ley natural. Reconoce algo que ninguno de ustedes me cuestionó cuando yo les dije la teoría de Basak. Reconoce a la vida del ser humano, no de la persona, del ser humano, como el derecho primordial por excelencia. Esta teoría nos dice, si nosotros no tenemos vida, entonces, ¿qué derecho podemos tener? Piénselo. Si usted no tiene el derecho a la vida, usted puede tener el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la circulación, el derecho a una nacionalidad. O sea, si usted no tiene la vida, nos dice esta clasificación, usted no tiene nada. Y entonces, usualmente esta discusión la inician con la siguiente pregunta, ¿verdad? Que si no ostentamos la vida, ¿qué otro derecho podemos tener? Entonces les pregunto a ustedes, si ustedes no ostentan el derecho a la vida, ¿qué derecho pueden tener? Dice Evelyn que ninguno. Ok, entonces ellos, obviamente la visión de Basak es más práctica, ¿no? O sea, prácticamente hablando, ¿de qué me importa a mí tener el derecho a la vida si va a llegar un gobernante que me va a quitar el derecho a la vida? Va a imponer la pena de muerte, va a decir que todos los que somos negros no podemos vivir, va a decir que si yo soy judío tengo que cambiarme de religión o me van a poner a una pena de muerte. O sea que desde el punto de vista de Basak, no importa si yo tengo la vida, si alguien me la puede quitar. Pero desde este punto de vista le dice, pero es que mire, si usted no tiene la vida, no tiene ningún otro derecho. No puede ejercer ningún otro derecho, no puede ostentar ningún otro derecho si usted no tiene su vida. Ellos entonces ponen dentro de la primera generación a la vida y dicen ellos, ¿qué es lo básico que yo tengo para asegurar mi vida? Es decir, que no solo incluye la vida, sino que incluye la salud, porque ¿de qué me sirve a mí estar vivo si yo sé que me voy a morir en 24 horas?
¿Qué derecho puedo ostentar yo si me voy a morir en 2 semanas porque me dio COVID? Ok, entonces ellos dicen, la vida, pero también para eso yo necesito lo básico, que sería la salud. Además de eso necesito los alimentos, es decir, comer, pero además de eso, el agua potable. Sí, si yo no tengo agua potable, ¿qué tipo de enfermedades me pueden dar sin agua potable? Me puede dar cólera, me puede dar diarrea, me puede dar vómito, hasta me puedo morir, ¿cierto? Si yo no tengo agua potable. Entonces, para la generación de la clasificación por importancia, esta primera generación lo que nos dice es salud, alimento, que también incluye el agua potable. Y también nos dice hay un tercero que es básico para la vida y es la seguridad. Porque si yo salgo de mi casa y no sé si voy a volver, ¿qué tan buena vida puedo tener? Si yo voy a trabajar y me roban todo lo que yo gano, ¿qué vida voy a tener? Si yo llego a la escuela y en la escuela hay maras y pandillas y narcotraficantes que me reclutan desde que tengo 9 añitos, ¿qué tipo de vida voy a tener? O sea que para esta cosmovisión, para esta visión de la importancia de los derechos humanos, primero que todo está la vida y todo lo que yo necesito para asegurarme de mi vida. O sea que no solo es que me van a matar, sino que también me pueden violar, también me pueden robar y eso va en contra de mi propia persona humana, ¿sí? En contra de mi propia humanidad. El hecho de que, bueno, ¿cuántos no han sido sujetos de un robo aquí en Honduras? A mano armada. O sea, eso, yo creo que eso es lo más común en Honduras. Mire, yo usualmente les digo, si usted o no lo ha vivido en carne propia, conoce a alguien que han matado, que han secuestrado, que han violado y que han robado. Los 4. Y si usted me pregunta a mí, ya se imagina, si ya tengo casi 20 años de ejercicio profesional, sí, conozco a 4. Conozco a los 4. Es rarísimo un hondureño que no tenga alguien al que le han robado, alguien a quien han violado, alguien a quien han asesinado y alguien a quien han secuestrado. Pónganse a pensar. ¿Cuántos de ustedes tienen la dicha de no tener esas 4 personas en su vida que ustedes conozcan? Y la respuesta es muy pocos de nosotros. Muy pocos de nosotros tenemos ese beneficio. Dígame, Marvin. Yo sufrí una experiencia con eso. Me asaltaron a mano armada y eran Ay. como 3. Y yendo de la universidad. Entonces, es una experiencia bien fea. Es horrible. ¿Y cómo queda psicológicamente usted después de esa experiencia? Mire, yo quedé traumado psicológicamente porque pues, yo iba en un taxi. Psicológicamente yo a los taxis ahorita siempre les sigo teniendo miedo. Es impresionante. Todo lo que nos sucede por falta de seguridad. Abogada. Dígame. Pero mi experiencia creo que nadie la ha vivido de un hecho terrorista. Pero mire, sucedió en 1993 en Comayagua. Y yo creo que nadie ni las noticias resaltan ese hecho, que murieron 8 personas con una bomba que tiraron enfrente de la Texaco Cruz, donde, sí, la Texaco, creo que, Texaco, perdón, Cruz no, Texaco, ahí en la mera entrada del punto de buses, y murieron 8 personas. Y yo vivía a 2 cuadras de ahí, y se sintió el temblor y yo fui a ver. Horrible eso. No, y esas cosas lo cambian, se los digo en serio, todas esas cosas lo cambian a uno, le cambian la perspectiva, le cambian la manera en que uno piensa, le cambian el sentido de que uno tiene de autonomía, de seguridad. Vaya, mire, a Doris le secuestraron a su mamá y a su sobrino, no, a su sobrino y a su tal vez cuñada o su hermana, o sea, es la realidad del hondureño. Es una lástima que esa sea la realidad del hondureño, pero es la realidad del hondureño. Yo, personalmente, a mi mamá la asaltaron en Comayagüela porque ella decía que todo el mundo en Comayagüela la conocía, porque ella había estado en Comayagüela desde 1970 y cómo era posible que ella no iba a poder caminar una cuadra en Comayagüela, y por andar con ese pensamiento la asaltaron y le robaron la cadena que andaba, que se le había dado el papá antes de morir. Una cadena que tenía más de 40 años de estar con ella, se la robaron. La cadena le quedó ahí, pero él dije que era el que le había robado el papá, se lo robaron.
Secuestro. Yo no les quiero ni contar cuántas personas conozco yo que han sido secuestradas, amigos míos con los que yo estudié en la escuela americana. Muerte, bueno, ¿cuánta gente no han matado que yo conozco? ¿Cuántos abogados, colegas nuestros no han matado? Algunos por ser buenos jueces, literalmente. Hemos tenido buenos jueces que han dictado una sentencia en contra de un narco o han dictado una sentencia y muchas veces dicen, ha de haber sido penalista. No, juez de familia que dictó una sentencia en contra de un narco quitándole el hijo al narco y plum, apareció muerto en un saco el día siguiente. Entonces, tenemos experiencias de colegas nuestros que los han matado y luego les estaba diciendo yo, secuestrado, matado, violado. Ay, Dios mío. Ustedes piensan que no, pero según Médicos Sin Fronteras, que es de las pocas ONGs que yo sí les creo lo que ellos dicen, en Honduras 6 de cada 4 mujeres antes de los 18 años de edad han sufrido una violación sexual y 4 de cada 10 varones han sufrido una violación sexual antes de los 18 años. O sea que, aunque usted no lo sepa, lo más seguro, usted conoce a alguien que fue violado sexualmente. Entonces, ese sentido de seguridad, nosotros no lo tenemos. Una de las cosas que a mí más me impresionó de Japón es que usted puede salir a las 3 de la mañana y nada le va a pasar. Nada. Ni siquiera lo van a quedar viendo feo. Nada le va a pasar. Eso es a mí lo que más me impresionó de Japón. El nivel de seguridad. O sea, ahí más bien la gente le anda tratando de ayudar, como en las ciudadcitas chiquitas de antes de aquí de Honduras, así es como es en Japón. Pero en las urbes, en lo grande, en Tokio, ahí la gente lo ve. Es más, si lo ven que usted no parece japonés, más ganas de ayudarle le dan. Hasta sacan el celular con el traductor, excuse me, ¿en qué lo puedo ayudar? Imagínense, esas cosas. Entonces, ese sentido de seguridad no lo tenemos en Honduras. O escuchen esto, en Japón, los niños usan el metro sin el adulto desde que tienen 5 años. ¿Usted dejaría que su niño se monte un bus solito desde los 5 años? No lo dejaría, no lo dejaría. Sería de locos que usted en Honduras deje que un niño tome un taxi o tome un bus desde los 5 años. No el bus de la escuela, el transporte público, ¿ok? Y allá en Japón, los niños no solo caminan a la escuela, sino que también usan el bus, usan el metro. Los taxis no los usan porque los taxis allá son como muy raros, como, no, eso solo es como que si vas lejos que usas el taxi. Pero el resto, el niño desde los 5 años lo usa y ahí usted mira en todos lados los niñitos con su mochilita, que son cuadraditas las mochilas, y andan ahí caminando como que sin nada. Y nada les pasa a esos niños. Entonces, ahí es donde uno dice, wow, este nivel, este sentido de seguridad que ellos sienten, yo nunca en mi vida lo he sentido. Entonces eso también es básico para la vida, esa paz mental que ellos tienen para poder desarrollarse como seres humanos. Claro que eso importa, claro que eso también impacta en el ser humano. Entonces para ellos, esta es la primera generación. La segunda generación son los accesorios y nos dice, ¿qué es lo necesario para alcanzar la primera generación? ¿Qué es lo que yo necesito para tener vida, salud, alimento y seguridad? ¿Qué es lo que yo necesito para eso? Y entonces ahí empezamos con un montón de derechos, como por ejemplo la vivienda, la educación, la familia, el dogma, el hecho de que yo pueda creer o no creer. Sí, el hecho de que yo quiera tener porque muchas veces la gente cuando escucha la palabra dogma piensa en religión, pero en realidad también está el dogma político. Si yo quiero ser de derecha, quiero ser de izquierda, quiero ser del centro, esa libertad que yo pueda tener de expresarlo, de ser parte de un partido, de ser parte de una religión, de poder ir los domingos a misa o el viernes si soy musulmán, el sábado si soy judío. Entonces el dogma, la expresión, que yo pueda decir las cosas siempre con el límite de la verdad, como lo hemos visto varias veces, pero que yo me pueda expresar. Y no solo eso, sino que expresar también artísticamente, hacer cuadros, hacer esculturas, ese tipo de cosas es importante también. La conciencia, ese es altamente violado. Hay un nivel preocupante a nivel de los países del primer mundo acerca de la libertad de conciencia que nosotros tenemos. Es decir, yo como abogada, nadie me debería de obligar a mí a tomar un cliente. Nadie.
y nadie es nadie. Yo, el juez, nadie. Nadie me debería de obligar a mí a tomar un caso que yo no quiero tomar o tomar un cliente que yo no quiero tomar. Nadie. Y si usted es médico y usted no quiere operar en un paciente, tampoco se le debería de obligar a operar a un paciente. Si usted es enfermera y usted no quiere estar en sala COVID, nadie la debería de obligar a estar en sala COVID. Si usted es una persona que hace pasteles en su vida, nadie le debería de obligar a usted a cocinar un pastel para un cliente que usted no quiere tener. Es decir, la libertad de conciencia, que yo haga lo que yo crea que está correcto, eso es bien importante para nosotros. La propiedad privada, bueno, cuando no tenemos seguridad es bien difícil la propiedad privada. Nosotros sabemos que aquí en Honduras hay maras y pandillas que han llegado a vecindarios y han desalojado a la gente. Llevan hasta el notario, ¿verdad? Para hacer un cambio en la escritura. O sea, ese tipo de cosas es una violación a la propiedad privada. Además de eso, los asaltos que se dan adentro de las casas, eso también es una violación a la propiedad privada. La igualdad legal que nosotros deberíamos de tener, no ser esclavos, no ser torturados, tener una seguridad social. Eso significa tener algún lugar donde recurrir cuando yo estoy desempleado, pero también significa tener un centro de salud donde yo pueda ir en caso de que yo no tenga esos ingresos económicos. Trabajo, bien importante ese trabajo, porque si yo no tengo trabajo, ¿con qué voy a pagar las medicinas y con qué voy a pagar los alimentos? Está difícil, ¿verdad? Algo bien interesante que ellos incluyen acá es la democracia. Usualmente las personas que hablan de esta democracia hablan de la democracia educada. Y ellos hacen un énfasis en eso porque ellos dicen, y yo estoy completamente de acuerdo con eso, que es mucho más difícil influir de manera negativa cuando usted tiene una población educada a cuando usted tiene una población que la puede comprar. Y cuando hablamos de comprar, ese compra puede ser, así como en Honduras, con una bolsa solidaria, con confites literalmente que vienen con el autógrafo del diputado. Ahí lo vi hace poquito, se los digo porque lo viví, que me vinieron a ofrecer confites. Puede ser con un sándwich de mostaza, puede ser con 50 pesos, puede ser con $1. O sea, hay diferentes maneras en las cuales usted puede comprar ese voto. Eso es en Honduras. En Estados Unidos también hay maneras en las cuales ellos compran el voto, como por ejemplo diciéndole, si usted quiere seguir trabajando aquí, usted tiene que votar por el fulano. Eso nosotros lo hemos visto. Sí, se los digo en serio, eso lo hemos visto en Estados Unidos. Además de eso, hemos visto que ellos le dicen, si tú votas por el fulano, te vamos a dar un teléfono celular. Si tú votas por el fulano, te vamos a dar $1,000. Si tú votas por el fulano, ellos tienen algo que se llaman casas comunales, que son como los albergues, solo que son apartamentos. Y entonces les dicen, si tú votas por el fulano, te vamos a dar una casa comunal. O sea que tú puedes ir a vivir ahí hasta que mejores tu situación económica. A esta gente que tiene poca educación y que tiene carencia, obviamente es muy fácil comprarla. Pero ¿cuánto creen ustedes que va a costar comprarme a mí? ¿Con cuánto creen ustedes que me van a poder babosear? Como les digo yo, no, hombre, a mí no me baboseas con un confite, le digo yo. ¿Qué ondas con vos? Sí, entonces es más difícil comprar el voto de un ser humano educado a comprar el voto de un ser humano que no sabe ni leer ni escribir o sabe hacerlo pero de la peor manera posible. No sabe lo que es literalmente tener dinero de más. No sabe nada. No sabe que es tener un celular de última tecnología. Entonces es bien fácil comprar a esos votos. Dígame. Y por eso es que los gobiernos no se preocupan por la educación ahora. Bueno, ahí está, Marvin le dio en el clavo. Por eso es que el gobierno no se preocupa de la educación. Es más fácil dominar a un montón de brutos que dominar a un montón de inteligentes. Entonces eso es bien importante para ellos. Ellos hablan de una democracia educada. Y obviamente la crítica que le hacen a eso es que, y entonces los que no están educados no deberían de ser parte de la democracia, y ellos dicen, no, lo que debería de suceder es que todos seamos educados. Sí, eso es lo que deberíamos de tratar de alcanzar, que todos tengamos esa educación. Mientras llegamos ahí, vamos a tener que sufrir las secuelas, pero deberíamos de querer llegar ahí. No deberíamos de quedarnos estancados. Deberíamos de querer que los hondureños sepan leer, sepan escribir, sepan redactar,
pero desde primaria, no a nivel de universidad, desde primaria deberían de poder sumar, restar, multiplicar, dividir. Deberían de poder leer un párrafo y decirme cuál es la importancia de ese párrafo. Cosas que suceden muchas veces en las escuelas bilingües aquí de Honduras, en donde ellos tienen que seguir los planes de estudios de otros estados, planes de estudios de Estados Unidos o de Francia, por ejemplo, los que me vienen a mente, Escuela Americana, Elbel, la Federico Frobel, que ellos siguen los planes de estudios de otros estados, porque si no, no los acreditan en esos estados. Y así es como esos niños aprenden a hacer esas cosas. Pero si usted le pregunta a un muchacho, a la misma niña de la montaña a la flor, le voy a poner de ejemplo, que le lea un párrafo y le saque lo importante de ese párrafo, lo va a quedar viendo como que si usted le está hablando en ruso. ¿Ok? Entonces necesitamos una democracia educada, dicen ellos. El debido proceso, que es increíblemente importante en caso de que algo me llegue a suceder, no solo de que yo sea el que perpetúa, ¿no? O sea, no solo sea que yo soy el que secuestré, que yo soy el que maté, sino que algo me llegue a pasar a mí, que alguien me viole, que alguien me mate, que alguien me robe. Deberían de existir esos métodos para que yo pueda tener acceso a la justicia. Debería de existir el debido proceso, debería de seguirse, debería de respetarse la ley. El honor nos dicen que es muy importante. Obviamente nosotros aquí tenemos campañas de desprestigio masivas en Honduras. Muchas personas dicen es que ellos son personas públicas, pero yo he visto campañas de desprestigio en contra de, bueno, aquí hay una que está corriendo para diputada, que salió electa, es la primera vez que ella está en un puesto público, antes era una persona privada, y si usted se metía al Facebook de ella, les volaba maceta al ex esposo, pero es en serio que le volaba maceta al ex esposo, le decía de todo, ponía fotos, él no podía tener una nueva mujer, o sea, ya estaban divorciados. O sea, adiós, o sea, ¿qué estás haciendo metido en mi vida, verdad? No, él tenía una nueva novia y ahí la posteaba ella. Miren a esta desgraciada, cómo ella puede estar con este golpeador de mujeres y yo no sé ni qué más le decía al chavo. O sea, esa campaña de desprestigio que ella le ha hecho a ese muchacho, ya se imaginan cómo va a ser ahora que sea diputada, ¿verdad? Si es que llega a ser diputada. Entonces, ¿dónde está el derecho al honor de ese muchacho? Ella le ha probado que él era golpeador. Ella le ha probado de que él no le da a los hijos. Ella le ha probado todas las cosas que ella le vive diciendo ahí en Facebook. O simple y llanamente ella ha decidido que ella va a decir todas esas cosas. ¿Dónde está el honor de ese muchacho? Y otra que también nos hablan es el derecho de asociación. Y ese derecho de asociación tiene muchas dimensiones. Asociaciones para hacer obras benéficas, como por ejemplo el Club Rotario. En Honduras el Club Rotario hace muchas obras benéficas. Asociaciones religiosas, asociaciones políticas, asociaciones que sean de la misma afinidad, como por ejemplo hay una asociación que pertenece a uno de mis alumnos que es Asociación de Música Jazz, en donde a él le encanta la música jazz y entonces él se ha asociado con otra gente que le gusta la música jazz. Y antes de la pandemia, una vez al mes se reunían y tocaban jazz y los otros iban al espectáculo de jazz. O sea, asociaciones con cualquier finalidad con tal de que sea conforme a la ley. Obviamente las asociaciones ilícitas no entran aquí, ¿verdad? Más bien esas las queremos eliminar. Pero las asociaciones que tienen ese beneficio deberían de ser permitidas. Y luego llegamos a la tercera generación. Y la tercera generación nos dicen ellos, es todo lo que le da plusvalía. La plusvalía, lo que puede esperar usted para poder mejorar la calidad de la vida. Y ahí es donde ellos incluyen el medio ambiente, las telecomunicaciones, la cultura, el arte, la recreación. Muy importante ahí que hasta aquí es donde ellos ponen el matrimonio. Se fijan que antes decía familia, pero hasta aquí dicen el matrimonio, porque nosotros sabemos que no necesariamente necesitamos un matrimonio para ser parte de una familia. Mi hermana no está casada, ni quiere casarse, dice que es feliz, está igual a como estaba yo, que yo decía que yo era como Honduras, libre, soberana e independiente, y yo amaba mi soltería. Igualita está ella ahora, ¿verdad? Tiene su novio, pero no quiere casarse. Y ella es parte de una familia, ella es parte de mi familia. Ella tiene una mamá, ella tiene un papá, ella tiene una hermana, y ella tiene ese beneficio de una familia saludable que le ayuda a ella
quizás no económicamente porque no lo necesita, pero en otros aspectos le ayuda a ella, emocionalmente, le ayudamos a ella a recordar su historia, imagínense, si ella se fue de Honduras a los 17 años tenía, no había cumplido los 18 y no ha regresado de manera permanente, regresa 2 semanas, 3 semanas al año, más ahora que trabaja, no le dan tantas vacaciones. Entonces esas cosas ella las necesita para tener ese contacto con Honduras, ¿verdad? Entonces tiene esa familia, ella que es su apoyo. Entonces no necesariamente ella necesita ser parte de un matrimonio para ser parte de una familia. Que ella algún día va a sentar cabeza y querer casarse, pues tal vez, ¿verdad? Pero eso le daría una plusvalía a su vida. Y yo les puedo decir que para mí casarme fue una experiencia hermosa, me ha dado una cantidad de beneficios increíbles ser una mujer casada. Muchas veces, pues así como en todo en la vida, uno ve que tal vez me gustaría ser soltera en este momentito, porque en este momentito yo te odio. No, yo sé que los que están casados así entienden. Aquí los que están casados entienden cuando yo les digo, en este momentito yo quiero ser soltera, en este momentito yo quiero salir a pijinear, quiero irme con mis amigos, quiero irme por un trago, quiero ir a comer sushi, algo, yo no sé, pero algo quieren hacer en donde les gustaría ser solteros en ese momento. No necesariamente algo malo, solo algo que quisieran tener la libertad de poder hacer. Yo sé que más de algunos de ustedes dicen, ay, pucha, ¿para qué me vine a enchachar? Pero esos son los momentos en mi matrimonio, esos han sido momentos mínimos. La gran mayoría de los momentos para mi matrimonio es un matrimonio muy saludable, los dos somos adultos, ya estamos grandecitos, ya nos tratamos de una manera distinta, creo yo, por esa madurez mental. Y los dos, bueno, hace poquito casi me pongo a llorar porque estamos en el proceso de la entrevista para mi residencia en Estados Unidos. Estamos en ese proceso y entonces una de las preguntas, nos dan una lista de preguntas que nos tenemos que hacer para llegar listos a la entrevista. Y entonces una de las preguntas es, ¿por qué él siente que él debería de seguir casado conmigo? Y me dice, porque sos mi mejor amiga. Y yo casi lloro, le digo yo, ¿qué dijiste? Que yo soy tu mejor amiga, wow, ¿y por qué, mi amor? Y yo estaba que a llorar, mira, es que vos me has dado paz en mi vida, me has traído paciencia, que no sé qué, y yo, ¿verdad? O sea, esos momentitos donde yo digo, sí vale la pena estar casada. Esos momentos en donde yo puedo estar enojada, estresada y más bien lo tengo a él al lado que me dice, tranquila, mi amor, pensarlo de otra manera. O sea, esos beneficios psicológicos, emocionales que yo he tenido en mi matrimonio, esos niveles de felicidad donde he podido llegar, pues eso es una plusvalía en mi vida. Eso no significa que yo no tuviera vida antes de eso, ni significa de que yo no tuviera esas cuestiones accesorias, mi trabajo, mis cuestiones benéficas que yo hacía, que me traían mucho, mucho placer a mí, pues eso no significa de que él haya cambiado eso, pero él sí me ha traído plusvalía a mí. Entonces me parece muy interesante. Antes yo no entendía por qué lo ponían como plusvalía y ahora que soy una mujer casada sí lo entiendo porque lo ponen como plusvalía, ¿no? Eso da cosas a mi vida, ¿sí? Me trae mejor calidad para mi vida. Y usualmente yo les digo, si el matrimonio no se los trae, mijito vaya buscando a dónde arrimarse, porque no es necesario quedarse con una persona que a uno lo hace más bien caer en cosas peores. Entonces vaya buscando mejor retirarse de eso, les digo yo. Y por último tenemos los derechos de autor, que le trae plusvalía, ya sea en el beneficio económico o el beneficio moral. Esta es la clasificación por importancia. Esta es la que más antigüedad tiene. Está vigente desde el tiempo de la Grecia y Roma, que tanto estudiamos nosotros en Derecho, pero como les digo, también tiene personas de peso que participan o comulgan con esta clasificación. Va a depender mucho de si ustedes son personas que piensan de que la vida debería de ser el eje central de lo que nosotros tenemos, o si son personas que piensan de que las cuestiones prácticas, qué es lo que yo puedo y no puedo hacer, es lo que debería de tener esta primer posición, ¿sí? Entonces, esas son las dos generaciones que tenemos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? ¿Estamos bien, muchachos? ¿Le entendieron a todo? Sí, abogada.
Una consulta. Este video lo va a subir, ¿verdad? Igual Claro que sí, Andrea. a tu canal de YouTube. Claro que Ok. sí. Ok. Ok, muchachos. Bueno, No, dígame, Juan. sí, abogada, no solo felicitarla por la exposición de que, como siempre lo hace, que planifica sus clases y ha sido muy amena. Realmente que todas estas horas creo, bueno, en mi caso no las he sentido, porque lo lleva pues a cosas pragmáticas que vivimos pues a diario y pone en contexto nuestra propia realidad pues. Y puedo decir, abogada, que ya en el plano de nuestro país tenemos problemas estructurales, ¿verdad? Que pues ha conllevado pues a ponerlos pues no al nivel de competencia con el resto de los demás países, ¿verdad? Aquí en la región, que siempre van un paso más adelante poniendo el fin como el ser humano, pues que es la base de la sociedad, del Estado. Y todo usted muy bien lo ha explicado, ¿verdad? Con todos los accesorios y todos los temas. Y me gustó al inicio cuando puso las 3 palabras mágicas de la Revolución Francesa, que parte pues esos temas de la libertad, la fraternidad, que no, prácticamente nos hace falta mucho, ¿verdad? Para alcanzar una sociedad pues que podamos convivir y buscar un bienestar en general. Así es que estoy encantado de la clase ahora. Eso me gusta, que les guste, que sientan que no pasamos tanto tiempo juntos, aunque sí lo hacemos, y que pues realmente ustedes lleven un aprendizaje. Eso es importante para mí. Yo creo que al final del día, yo soy de las catedráticas que lo que me importa es que ustedes aprendan, no necesariamente que pasen la clase. A veces he tenido alumnos que me pasan con 70, pero luego con el tiempo se dan cuenta que pueden venir a mí y hablar conmigo sobre otros temas y yo con gusto, ¿verdad? Yo usualmente ni me fijo quién me sacó el 70 y quién me sacó el 100. Lo que me fijo es qué tanto han aprendido. Eso es lo importante para mí, qué tan buenos profesionales van a ser cuando ya yo no los pueda tener en clase. No sé si tienen alguna otra pregunta, consulta o algo similar. Abogada, lo de la tarea es para ahora a las 12, ¿verdad? Lo moví para el 29 para que tengan un poquito más de tiempo. Ah, para el 29. Ah, perfecto. Sí, lo moví justamente para Gracias eso. a Dios. Dígame, José. Esa tarea, abogada, es la que tenemos anterior de lo del caso, analizar el caso y contestarla con el caso. ¿Eh? Es correcto. Ok, sí, teníamos una duda ahí, entonces me voy a aclararla a tiempo. No hay tiempo. Perfecto. Gracias. Bueno, muchachos, espero que tengan una muy fructífera y espero que logren descansar en esta Semana Santa. Quiero que se relajen, quiero que aprendan a también darse esos momentos, esos espacios. Créanme que es bien importante como futuros abogados que ustedes aprendan a darse espacios de descanso. Es un consejo que yo a veces no sigo, pero que debería de seguir más a menudo, darme ese momento de descanso, ese tiempo de descanso. Es importante, nuestro trabajo usualmente es muy mental. Quiero recordarles también que nos recordemos cuál es la razón por la que vamos a Semana Santa. Si ustedes no son creyentes, espero que la disfruten mucho y quiero recordarles que Dios siempre sigue creyendo en ustedes, aunque ustedes no crean en Él. Que tengan unas muy buenas noches y que pasen un feliz fin de semana y una muy fructífera Semana Santa. Nos vemos. Gracias, abogada. Igual. Igual, abogado. Buenas noches.